Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a trabajar la práctica número 7 que corresponde a identificación de metales por el color de su flama, ¿sí? Esta técnica se ha empleado desde hace mucho tiempo para identificar metales, ¿sí? En algunas sustancias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta práctica, ¿sí? Primero, todos los metales que nosotros identificamos en tabla periódica, todos tienen un espectro, así se les conoce como un espectro de emisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son coloraciones muy determinadas de cada metal, ¿sí? Entonces, el metal, no sé, el fierro puede tener su coloración al someterlo a calentamiento, un color muy determinado, como puede ser naranja, amarillo, ¿sí? Entonces el cloruro de sodio el sodio es un color amarillo, ¿sí? Entonces cada metal tiene un color muy determinado, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos determinar qué metal hay en ciertas sustancias, ¿sí? Entonces, primero, antes de ponernos a hacer nuestro ensayo, nuestro experimento, primero vamos a definir lo que es el espectro de emisión, que es lo que emite nuestro metal, ¿sí? Entonces, el espectro de emisión son técnicas que se utilizan para determinar el tipo de metal presente en una sustancia, ¿sí? Entonces, este espectro son emitidos por electrones al someterlos a calentamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando un electrón se calienta, ¿sí? Digámoslo así, se somete a un calentamiento, entonces ese electrón emite fotones, y esos fotones nos los va a representar por medio de un color definido, ¿sí? Entonces, esto es el espectro de emisión, ¿sí? Es un análisis donde se registran longitudes de onda, ¿sí? Como pueden observar en esta parte, ¿sí? Es un espectro, se va a formar una gama de colores, ¿sí? En donde nuestro metal se va a identificar por un color inicial, ¿sí? Vamos a ver, posiblemente, si tuviéramos un espectrofotómetro, veríamos todo esto, pero aquí lo vamos a ver solamente en un color definido, ¿sí? Entonces, este es un espectro emitido por un metal, que son longitudes de onda producidas por los fotones de los electrones, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a observar al hacer nuestro experimento, ¿sí? Si se fijan en esta parte, aquí les muestro los colores o los espectros que emiten ciertas sustancias, ¿sí? El litio puede emitir un espectro rojo, ¿sí? Su flama se va a presentar rojiza. El estroncio puede ser que emita su espectro de un color púrpura, un rojo muy bonito, ahorita lo van a observar en vivo, ¿sí? El sodio, aquí se presenta una coloración amarilla. El cobre representa un espectro azul verdioso, y tenemos por último el potasio. El potasio es un metal que emite un espectro muy complejo, ¿sí? ¿Por qué digo complejo? Porque su espectro lo podemos ver solamente en un punto muy definido, ¿sí? Es difícil de observar este espectro del potasio. El potasio emite una coloración de la flama lila, moradita, muy tenue. Entonces, tal vez por eso a nuestra simple vista es
se nos hace difícil observar ese color lila que representa el espectro del potasio, ¿sí? Bueno, esto es lo que es identificación de metales por la coloración a la flama, ¿sí? Entonces, en su material del protocolo, ¿sí? Por favor, ahí tengan cuidado a la hora de llenar su tabla de resultados. Se les explico en esta tablita. Tenemos 3 columnas, ¿sí? Una, el nombre de la sustancia. La segunda, nombre del metal de la sustancia. Y el color de la flama que se observe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Nosotros vamos a manejar varias sustancias, ¿sí? Vamos a manejar el cloruro de estroncio. Entonces, ese es el nombre de la sustancia, cloruro de estroncio. Ahora, en el nombre del metal, ahí ustedes van a colocar qué metal está presente en la sustancia del cloruro de estroncio, ¿sí? Entonces, ustedes ya conocen todos los metales de su tabla periódica. Entonces, aquí ustedes van a poner qué metal está presente en el cloruro de estroncio, ¿sí? ¿Cuál es el metal? ¿Sí? Si yo les digo cloruro de sodio, ¿cuál es el metal? Entonces, aquí voy a colocar solamente el metal, ¿sí? Y aquí el color que ustedes observaron al someter a calentamiento su sustancia, ¿sí? Entonces, esta es la forma en que van a poner sus resultados del ensayo a la flama, ¿sí? Pero, ¿por qué emite estas coloraciones? ¿Sí? Estas coloraciones o estos espectros ocurre cuando la sustancia se pone a calentamiento, se le somete energía calorífica, ¿sí? Esta energía calorífica la vamos a tomar del mechero, de la flama del mechero. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro experimento para que observen las sustancias que vamos a trabajar, ¿sí? Ok, jóvenes, entonces vamos a irnos ahora a lo que es el experimento, ¿sí? Bueno, primero vamos a trabajar, dijimos, con una base de cerámica o azulejo para poder trabajar con mechero. Siempre que nosotros trabajemos en laboratorio con este equipo, yo necesito proteger mi mesa. Entonces voy a utilizar mechero, ¿sí? Vamos a utilizar varias sustancias a las cuales les vamos a determinar su coloración, ¿sí? Vamos a determinar qué metal hay en esa sustancia. Primero vamos a trabajar, les muestro, el cloruro de estroncio, ¿sí? Luego, cloruro de bario. Enseguida, cloruro cúprico. Luego, cloruro de cobalto. Carbonato de litio. Y por último, hierro en polvo, ¿sí? O el fierro, como lo conocemos en tabla periódica, ¿sí? El fierro. Entonces, todas estas sustancias que les mencioné, las tenemos en una placa de pozos, ¿sí? A ver si los pueden observar. En una placa de pozos de porcelana, ¿sí? En estas plaquitas nosotros sostenemos nuestras sustancias. Entonces, en el orden que les comenté, ¿sí? En esta parte donde tengo una marca de pintura, yo tengo al cloruro de estroncio, ¿sí? Una sustancia blanca en cristales. Luego viene el cloruro de bario, también es una sustancia blanca, un poquito más pulverizada. El cloruro cúprico, una sustancia verdiosa, ¿sí? Luego viene el cloruro de cobalto,
¿sí? Es una coloración rojiza, púrpura, muy bonita, ¿sí? Luego, esta sustancia es el carbonato de litio, es una sal pulverizada. Y por último, este grisáceo es el fierro en polvo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a utilizar estas sustancias para determinar el color que tiene cada una de ellas, ¿sí? Y ustedes van a ir registrando el color de cada uno de ellos, ¿sí? Recuerden que la coloración se debe al metal que está presente en la sustancia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos quemar cualquier sustancia y nos va a dar un color determinado, ¿sí? No es si yo quemo papel, ¿sí? Ustedes van a observar la coloración de la flama al quemar papel definido, que es diferente si yo quemo madera o si quemo plástico, ¿sí? Entonces, cada sustancia me da una coloración diferente dependiendo el tipo de metal que esté presente en ella, ¿sí? Entonces, estas son nuestras sustancias que vamos a trabajar en nuestro experimento, ¿sí? Luego, necesitaremos un vaso con agua y unos trocitos de papel, ¿sí? Sanitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una punta del grafito de un lápiz. Esto va a ser utilizado como asa, ¿sí? Entonces vamos a utilizarlo de la siguiente manera. En un vaso con agua voy a introducir la punta del lápiz y húmedo lo voy a pasar por la sustancia, ¿sí? Ya que esté humedecido, ¿sí? Entonces voy a hacer que la sustancia se impregne totalmente en el grafito y lo voy a llevar a la flama del mechero, ¿sí? Entonces aquí hay que observar bien para que veamos el color que produce mi sustancia, ¿sí? Entonces voy a proceder a acercarme el vaso con agua para trabajar, ¿sí? Voy a encender el mechero, ¿sí? Recuerden en qué tipo de flama nosotros debemos trabajar, ¿sí? Para trabajar debemos tener una flama azul, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con mechero en flama azul, ¿sí? Ahí está. Esa es mi flama que voy a trabajar. Entonces voy a que no haya ninguna punta naranja, porque eso puede ser interferencia para determinar el color, ¿sí? Entonces vamos a quitar cualquier coloración que no sea azul de mi mechero, ¿sí? Ahí está. Para que no tengamos una confusión al decir qué color es mi sustancia. Entonces, ahora sí, humedezco en agua el grafito y voy a pasarlo por la primera sustancia, que es el cloruro de estroncio, ¿sí? Entonces voy a tratar de que toda la punta del grafito quede impregnada de la sustancia para introducir, ¿sí? Fíjense el color, por favor. ¿Qué color tan bello aparece? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a anotar en nuestro resultado, ¿sí? El estroncio emite un espectro de color rojo púrpura, como ustedes lo observen, me lo van a registrar, ¿sí? Unos dicen que color amor, pasión. Ustedes obsérvenlo y véanlo muy bien cómo es lo que voy a colocar, ¿sí? Mi segunda sustancia va a ser el cloruro de bario, ¿sí? Igual humedezco el grafito y lo voy a limpiar con una sanita, con un papel, para quitar totalmente la sustancia anterior. Y ahora sí, ya húmedo,
lo paso por la sustancia que es el cloruro de bario. Para que observen, es la primera coloración que veamos, por favor, porque si no, nuestros resultados pueden ser erróneos, ¿sí? Cloruro de bario, fíjense, verde amarillo, ese es el reporte que yo voy a hacer en mis resultados, ¿sí? Entonces, ese es el cloruro de bario. Nuevamente enjuagamos el grafito, limpiamos y lo vamos a pasar por la tercera sustancia. Es el cloruro cúprico, donde tenemos el cobre como metal. Fíjense bien, ahí está, un azul verdioso. Ese es el color del cobre, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes reportan. Perfecto. Enjuagamos y vamos a introducir el nuevo sustancia, ¿sí? Mi nuevo metal. Entonces, ahora sí, voy a poner el cloruro de cobalto, ¿sí? Ahí está. Es una coloración, fíjense bien, rojiza. Entonces voy a introducirlo a la flama y observen el color, ¿sí? Un color naranja con destellos blancos, ¿sí? Nuevamente enjuagamos y pasamos la siguiente sustancia, que es el carbonato de litio, muchachos. Fíjense bien, esta es una sustancia blanca pulverizada. Nuevamente, fíjense, un color naranja, ¿sí? Pueden observarlo, ahí está, un color naranja del carbonato de litio. Aquí el metal es el litio, muchachos, ¿sí? Entonces, por último tenemos el hierro. El hierro, una sustancia grisácea, fíjense, ¿sí? Como es un color naranja con chispas. Ese es el hierro, muchachos, ¿sí? Este fue el último metal que analizamos, que fue el hierro en polvo o el fierro en polvo, muchachos, ¿sí? Entonces, todos los resultados hay que colocarlos en la tabla de resultados que tienen en el protocolo, ¿sí? Recuerden, el color de la sustancia que observaron en la flama, ¿sí? Y también hay que registrar el nombre del metal que está presente, ¿sí? Si es cloruro de estroncio, entonces, ¿qué metal está ahí en el cloruro de estroncio? Pues el estroncio es lo que hay en nuestra tabla periódica, ¿sí? Entonces, esos son nuestros metales que estamos identificando. Si es necesario, ayúdense con su tabla periódica, ¿sí? Para que identifiquen los metales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es nuestra práctica número 7, cómo identificar metales por el color de la flama, ¿sí? Entonces, esto es todo, muchachos. Nos vemos en el próximo. Que estén bien, videos. Espero sus entregas en tiempo y forma. Muchas gracias.